Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Estamos esperando a Fernando del Castillo, que debería conectarse en breve. Hola Chino, ¿cómo estás? Mi vida, sos hermoso Chino, vos también. Hola, ¿cómo estás? Buenas, hola Buenas Gloria, ¿cómo tardes. estás? Tengo auriculares porque tengo animalitos en la casa y si no se complica. Bueno, él es Fernando del Castillo, director de una de las últimas películas del Gauchito Gil, correntino, de pura cepa. Eh, que la película ahora la pueden ver en Cinear y Así es, se llama Gauchito Gil. Alguien tiene que decir que no, ¿verdad? así es. Gauchito Gil. Bueno, Está ahí en Cinear, pero en la parte de alquileres. Hay un alquiler por sí, 30 pesos, casi simbólico. eso, está súper Y accesible. sí, sí, súper accesible. Y bueno, y la gente la está viendo porque recibimos mensajes en nuestro Instagram, en el Instagram de la película, también en el mío, también me mandan mensajes de la gente que la recibe con una película que se recibe como con mucho cariño, con mucha, que invita a reflexionar, que nada, mensajes muy Tal cual. lindos recibimos de la ¿Cuál es gente tu con la película. Instagram y el de la peli? El de la película es Gauchito Gil, Gauchito Gil guión bajo película, y el mío es Fer del Castillo guión bajo guión bajo. Bueno, Fer, este vivo es dentro de una de las organizaciones que tiene que ver con la Universidad de Folklore y una de las cosas que nos interesa desde el folclore, nos interesa estudiar y es a lo que nos dedicamos los que estudiamos folclore también, es sobre el sistema de creencias. Y en tu película en particular hay una escena que a mí me pareció genial, en donde hay un montón de elementos al mismo tiempo. Tenemos por un lado a la Virgen de Itatí, por otro lado bueno, a Gauchito Gil mismo en proceso, ¿no? De convertirse en algo mucho más grande después. Después tenemos a un San la Muerte, una pluma de Caburé, y todo esto en el medio de un festejo de San Baltasar. ¿Por qué elegiste esos elementos y conjugarlos de esa manera? Un poco, bueno, la película, esa escena de la película transcurre casi ya al final de cuando de alguna manera empieza el final de la película y es como un encuentro antes del desenlace, ¿no? Entre todo el mundo cercano de Antonio Gil. Y de alguna manera quizás por eso se conjugan esos elementos en esa escena, ¿no? Que es, se concurren a la fiesta de San Baltasar, antes de empezar su último trayecto de fuga
escapando hacia el Brasil por Paso de los Libres, ¿no? Sí. Todo esto en la zona del Payubre, en Corrientes, y en frontera con Brasil, que es de donde yo soy, ahí de Paso de los Libres. Bueno, un poco ahí lo que decías vos, cómo vamos a jugar estos elementos. La Virgen de Itatí, el San la Muerte y la pluma del Caburé son de alguna manera los amuletos que tiene Antonio Gil, ¿no? Es lo que él lleva en el pecho Lo lleva durante toda la película. De hecho, cuando empieza la película hay un plano detalle de esos elementos, ¿no? Que él está en la trinchera en la guerra de la Triple Alianza y se aferra a eso, a sus creencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese Sí, en el momento. póster de la película también aparecen como en primer plano, o sea, colgando en el rostro del gauchito. Claro, y también aparecen y de alguna manera en ese momento decisivo de la peli, pasa eso, ¿no? Que de repente se conjugan todos estos elementos en una pantalla. Y la verdad que en principio esto no fue pensado, no fue premeditado esto de que aparezcan todos esos elementos justo en ese momento. Sí que estén a lo largo de la película. Pero bueno, Sí, ¿viste? a lo largo de la película también incorporás la cosmogonía guaraní. Hay momentos en los que aparece Tupá y aparece toda la cosmogonía guaraní que tiene que ver también mucho con, bueno, con tu esencia y la mía, que yo soy misionero también, así que entiendo eh, toda la mezcla, este sincretismo precioso que se da en esa zona, y me pareció genial cómo lo llevaste, cómo lo plasmaste, sobre todo en esa escena, ¿no? Donde vemos todas estas cosas. Sí, sí, la verdad que esa es una escena que a mí me gusta mucho, la escena esa en esta película. Bueno, los que lo vieron la pueden recordar y los que no, que la vean porque Que a vayan a mí me verla ahora. emocioné. Hay una cosa de ensueño ahí que pasa con él, como que de alguna manera también él se está colocando en otro plano, Sí, entonces, o tiene una conexión directa, ¿no? Con lo que está en otro plano. con lo que Y está. nada, me parece una escena muy linda y esto que planteas vos es un detalle bien lindo de eso, ¿no? De cómo todo este sincretismo de alguna manera convive en una escena, ¿no? Y Sí, hablando y de es la peli, por ahí, súper ¿qué decís? identitario del litoral también eso. O Súper sea, como que identitario litoral, sí. sí, esa mezcla, y el litoral aparece en tu película por todos lados. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención también es la banda sonora. Todo el tiempo suena algo que te recuerda a algún chamamé o que te recuerda que estás en Corrientes, como los ruidos ambientes y demás tienen que ver mucho también con la fauna del lugar. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo elegiste esos elementos y no otros? ¿Cómo fue todo eso? Y el proceso fue un laburo de muchos años, mucho tiempo, en donde se empezó, ya desde el guión, empezamos a trabajar toda la banda de sonido de la película con Agustín del Castillo, que es mi hermano y es el director de sonido de la peli. Trabajamos el guión con muchas referencias de sonidos, de música misma. Hablamos mucho sobre el tema, de la sonoridad que tenía que tener la música, de los instrumentos que íbamos a usar en la música original de la película, y mucho de lo que se iba, era importante para nosotros construir todo ese ambiente sonoro, ¿no? Que está presente durante toda la película. Las chicharras, los Sí, grillos, las ranas, que en esto fue también muy sí, divertido laburarlo con mi hermano, con Ato, porque era de repente trasladarnos a nuestra infancia, ¿no? Él vive y trabaja acá en Buenos sí. Aires también ya, pero era buscar esos sonidos y empezar a mezclar y empezar a identificar y de ver y de repente nada, era un viaje sonoro a nuestra infancia. Entonces eso fue un lindo proceso y muy divertido y lo disfrutamos mucho a tal punto de que le prestamos especial importancia a toda la banda de sonido de la película. Sí, me llevaste a Corrientes, va, y encima conozco Corrientes por haber nacido en Misiones, queda todo ahí muy cerquita, y me llevaste a Corrientes, fue re lindo eso.
Por otro lado, otra pregunta. Eh, Como que el personaje de Gauchito se va delineando más por lo que otros nos van contando de él, no tanto en primera persona, sino que el resto de los personajes nos van eh, describiendo al Gauchito. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué te pareció importante que otros le vayan dando los elementos después que después lo hacen tan especial, ¿no? Sí, a mí en ese sentido lo que de alguna manera lo que hago es como un paralelismo con lo que pasó después con el mito, ¿no? O sea, que Antonio Gil en vida lo vaya construyendo la gente de la misma manera que después de su muerte lo construye el pueblo, ¿no? Esto como una construcción popular de un ícono. Entonces me parecía interesante como ir a las raíces y que eso empiece en vida, ¿no? Esa construcción de ese personaje. Entonces, eso como que se fue dando casi naturalmente cuando fui yendo para atrás, ¿no? Y cuando lo identifiqué y pude ver eso en el guión, tomé en ese momento la decisión de explotarlo por ese lado. Y me parece que además está, está bien porque toda la historia, la película atraviesa al personaje, ¿no? Entonces, que Sí, de repente lo vayan construyendo y lo vayan llevando hacia lo que es hoy para gran parte de la Argentina y de toda la región, me sí. parecía que era interesante y que le iba a hacer bien a la curva dramática y narrativa de la peli. Sí. Hablando de Argentina, de la región y demás, tu película tiene el apoyo del Inca. Sí, sí, Y sí. esto es una opinión súper personal, pero en general no vemos demasiados contenidos que tengan una identidad tan marcada de una zona en particular y que esa zona no sea de algún barrio de Buenos Aires, por ejemplo. O, de cuestiones. Sí hay muchos contenidos que son súper identitarios, pero tienen que ver más con Buenos Aires. Tu película es una de las pocas que tiene todo ese contenido, pero que no tiene que ver con Buenos Aires y que tiene el apoyo del Inca, que no está pasando demasiado. No sé, ¿qué opinas en cuanto a esto, ¿no? La federalización y todo lo demás que tiene que ver con los recursos culturales y más en este momento. Sí, sí, en ese sentido lo que pienso es que, o la experiencia que tuvimos al hacer la película, es, es un poco lo que decís vos, ¿no? El problema de centralidad que tenemos en Sí, Argentina. Y eso en el arte también se ve, ¿no? Y en el cine, que por ahí necesita recursos, cosas que se van construyendo con el tiempo y que necesitan de políticas que atraviesen, este, que atraviesen los momentos o los gobiernos y que sean realmente sí, políticas de Estado, hacen que de alguna manera se vaya profesionalizando el cine en el interior, ¿no? Entonces también es complicado a la hora de hacer. Yo quería que la película salga de Corrientes. sí, Ese se era nota. como En Irupé sobre todo, me encantó. en Irupé, sobre todo, que es Estel Gómez, la actriz que interpreta a Irupé, que es de Paso de los Libres. Se re Claro, entonces yo tenía esa necesidad, ¿no? De que la película y el set esté invadido de correntinidad, por decirlo de alguna manera. Entonces me preocupé de buscar actores correntinos y que ahí pasa un poco lo que hablábamos, ¿no? De que por ahí es difícil dedicarse, generalmente todos tienen otro laburo, entonces es difícil comprometerse 4 semanas, 3 semanas, o en lo que en nuestro caso que tuvimos que dividir el rodaje en etapas y que se alineen los planetas para que la gente pueda estar, ¿no? Tanto parte del elenco como técnicos y como gente de producción que trabajó en la película. Pero bueno, fue un laburo de búsqueda, de mucha charla con mucha gente, me rodeé mucho de amigos de Corrientes y de esa manera pudimos hacer eso, ¿no? Que la película salga a Corrientes y que pase un poco, que es lindo lo que decís vos, y que pase eso, ¿no? Que la película salga de ahí, que vos te des cuenta que
que respirás Sí. el interior, ¿no? Y que es una película con un sentido federal importante. Eso era como, es algo personal que tenía y que yo sabía que iba a ser casi un desafío. Y bueno, pero lo llevamos adelante y el resto y toda la gente que trabajó en la película lo entendió de esa manera. ¿Cómo Entonces los que hiciste para que íbamos, el gauchito hable correntino? ¿cómo? ¿Cómo hiciste para que el gauchito te hable en correntino, digo? Bueno, eso también fue Roberto Vallejos, que es quien interpreta a Antonio Gil, al Gauchito Gil. Él es de San Luis, pero vive acá y trabaja acá en Buenos Aires, es un actor Sí, súper consagrado, con reconocido. mucha trayectoria acá y reconocido. Y una de las premisas, cuando empezamos a hablar, yo le empecé a contar el personaje, quién era, si bien el Gauchito Gil es un ícono reconocido por todos, el personaje Antonio Gil está bien delineado en el guión y requiere, o sea, hablar Sí, un e trabajo investigarlo, bastante. trabajarlo y que él lo pueda investigar internamente y que, bueno, y Sí, entonces cuando empezamos procesarlo, todo, hacer lo propio. y hacer lo propio. Cuando empezamos a las primeras charlas, los primeros ensayos, era una de las condiciones o uno de los desafíos que los dos tomamos, porque era que la película se hable en correntino, de buscar la tonada correntina y hacerlo de Claro. esa manera. Entonces, hablamos con locutores, un locutor que nos grabó parte de la línea de los guiones, después amigos míos también, que yo decía, dice tal cosa de tal manera, entonces me sirve para tal personaje, entonces lo llamaba y decía que se lo, che, Cali, mirá, grabame esta parte, decirlo de esta manera, y ahí va WhatsApp En audio mandando y así fue como se fue construyendo, y también, y el resto del elenco también se fue como contagiando de eso, y por ejemplo también Paula Brasca, que es una actriz que interpreta a Estrella, que es de acá de sí, Buenos Aires también, ella me contaba que se pasaba las mañanas escuchando radio correntina, escuchando chamamé, muy, sí, mientras... Sí, sí, y bueno, y fue así, es como todos se tomaron muy en serio que la película tenga ese sentido federal. qué Y buena onda esos amigos con los audios de WhatsApp. no, sí, sí, pero además cada uno, te digo que espectacular, pero ¿me entendés? Porque estaban, no sé, vos decís, interpretando, ¿entendés? Yo le decía, no Sí, actúe, vos decímelo como lo decís vos, ¿viste? Olvídate, no, eran todos, pero o sea, la voz quiero saber, entonada, todo actuando. debe ser muy gracioso. Lo que nos reímos, sí, sí, sí. Sí, bueno, una de las cosas que decís también sobre el chamamé. A mí me pasa como, ya te digo, estudiante de folclore, que suelo ver el chamamé muy asociado a, a un gaucho que en general está un poquito excedido de alcohol, digamos, por decirlo de una manera leve, y como que siempre hay envuelta alguna riña, alguna pelea. Hay dos escenas muy marcadas en las que se ve el chamamé bailado, que también suena y todo lo demás, pero vos elegiste algo totalmente distinto y me encantó cómo lo planteaste. ¿Cómo fue todo el trabajo para eso? También se nota que hay gente correntina bailando porque, bueno, Sí, y porque bueno, tiene y todo, el trabajo, ¿eh? sí, los que aparecen bailando son del Ballet Municipal de Paso de los Libres, que es Ay, qué que bueno. ellos participaron de la película, y nada, y para mí fue un honor que participen, y de hecho ensayaron con los actores antes, se lo tomaron muy en serio y fue un momento muy lindo las jornadas que hicimos con ellos ahí en Libres, en el ¿Cómo, Centro cómo Cultural Ñanderoga. ¿Cómo? Centro Cultural Ñanderoga? Sí, ahí lo hicimos en Paso de los Libres, esa parte del chamamé. Bueno, ¿Cómo lo lo que gestionaste? ¿Cómo nació todo este intercambio? fue con el apoyo de la municipalidad. La municipalidad siempre declararon de interés el proyecto, la película, y nos dieron un apoyo dentro de las posibilidades de la municipalidad, un apoyo en cuanto a logística, por ejemplo, el grupo de baile, y
claro. nos abrieron las puertas de Libres. Más allá de Ay, la qué comunidad en lindo. sí, también la municipalidad estuvo en sintonía con el proyecto desde el principio. Tuvimos la suerte de que de alguna manera ellos también se apropiaron del proyecto, ¿no? Y de la historia. Bueno, Entonces, es un re símbolo correntino. sí, sí, Está sí, sí. buenísimo y lo festejamos y ojalá sea siempre así, pero también es coherente, digamos, que abracen uno de los símbolos eh, nada, que identifica Corrientes. Sí, 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 Así tal que, cual. Y lo que me preguntabas del estereotipo del chamamé, un poco el borrachino, el cuchillero, qué sé yo, a mí lo que me pasó sí, con esas escenas fue de alguna manera representar lo que yo conozco de chico, lo que veo en los bailes, ¿entendés? Que la gente sí, se junta y baila y chamamé, y no porque baile sí. chamamé pase lo que vos por ahí comentabas un poco. Entonces, este, fue casi natural también, fue como recrear eso que no necesariamente tiene que pasar, que tiene que tiene que estar todo en pedo o Pero, ¿qué acuchillándose. pasa? Fíjate, empecé a ver, ay, a mí me da una bronca encima, empecé a ver, vos ves los espectáculos y qué sé yo, y siempre hay alguna pelea, o alguien está borracho, o el gaucho medio que las amarrea, ¿viste? Así, y digo, no, a ver, flaco, yo crecí ahí, no es así. Claro, claro. Bueno, un poco eso, era contar, ver cómo lo veía de chico, ¿no? Esta fiesta en Sí, los campos y en los... así que un poco de ahí surge la manera de contar esas escenas. tan necesaria, porque de verdad, cuando te hablaba del contenido identitario, es súper necesario que en todos los ámbitos se empiece a reflejar más. Esto también es una opinión personal, ¿no? Pero las distintas identidades que hay, los regionalismos, y que es todo tan rico que, nada, estaría bueno que sea más y mejor todo el tiempo. Sí, sí, es Eh, todo tan rico y se torna también inabarcable, ¿no? Y que nosotros sí, de sin alguna duda. manera pudimos mostrar una parte de eso en la peli, era importante hacerlo, llevarlo adelante y que esté ahí y que quede, ¿no? Como son las películas del arte en general, que Sí, queda. sí. Otra cosa que me re gustó también no puedo dejar de verla todo el tiempo como misionera. O sea, como veo todo, ¿no? Pero algo que me gustó mucho también es que, eh, bueno, donde yo nací estaba muy cerquita, Paraguay, Ujú. estaba ahí más, entonces la frontera, si bien es una división política, una línea política que divide un país del otro y tiene eh, un montón de cuestiones legales en el medio, qué sé yo, para los que vivíamos ahí la frontera no era eso. Y como vos naciste en Paso de los Libres, que al toque tenés Uruguayana del otro lado, imagino no, que más o menos tenés eso. Y cuando empieza la película, vos hablás de los hermanos paraguayos, y no sé si eso tiene que ver también con un concepto que vos tenés de territorio, y que después también, después de esta escena de sincretismo religioso que hablábamos antes, bien dijiste, iban a ir por una canoa. Ah, entonces, ¿me podrías explicar más o menos por qué elegiste hablar de nuestros hermanos paraguayos? ¿Cuál es el concepto de territorio que creo que quisiste mostrar en la película? No sé si fue adrede, fue pensado o te salió porque creciste donde creciste y sos de donde sos. Sí, yo creo que es un poco de todo. Por haber crecido donde crecí, quizás es que tengo esa idea de frontera y un poco, imagínate que, como para figurarlo un poco, cuando yo era chico, en Paso de los Libres, este, la frontera nosotros íbamos y veníamos todo el tiempo, Nosotros de también, chicos a comprar cosas, a pasear, a visitar gente del otro a lado, una ¿no? parrilla. Sí, 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 a comer, y después Sí, ya cuando empezamos a crecer un poco, por ejemplo, ya nos íbamos caminando a comprar discos del otro lado, porque vendían discos de vinilo, como había una fábrica cerca,
que estaba más barato que de este lado. Entonces, Claro, era re barato. y los y los discos que íbamos a comprar, estos vinilos, íbamos caminando. Y el puente que hay de paso en los libros de Uruguayana, que es tener 2 kilómetros, es un puente de mano y contramano, pero que al lado tiene la parte donde se cruza, donde va el tren. Entonces nosotros cruzábamos el puente caminando por ahí, por donde Caminando, pasa el tren. sí. Nos Sí, en metíamos por un Posada también costado tenés el puente y es nada, una avenida. y llegaste, sí. Y llegaste a Uruguayana y ahí nos íbamos a comprar los Sí, discos y después volvíamos caminando, nos íbamos 4 o 5 y volvíamos con los discos abajo del brazo. Y esa era mi relación con la frontera, ¿no? Y entonces después cuando yo de más grande empiezo a investigar la historia de Antonio Gil y empiezo a ver que era contemporáneo con la posguerra, la guerra de la Triple Alianza, que él bien pudo haber sí, participado de la guerra, y me empiezan a contar cómo se vivió la guerra en esa región, realmente se vivió de sí. esa manera. ¿No? No estaba, Sí, del otro lado del estaban otro tus lado podés hermanos. tener un amigo, algún pariente, algún conocido, o sea, era, y me parecía importante hacer hincapié en eso, como punto de partida, ¿no? Como el hecho de esto de la posguerra y de lo que deja el hombre cuando se pelea a esa escala, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho después también empiezan los conflictos de la consolidación nacional y también lo nombras en tu película, eh, cómo queda el pueblo raso, digamos, en el medio, ¿no? En el medio. Sí, sí. Eh, Hay una Y línea cómo que lo me ves. encanta, que dice que nos estamos peleando sin saber qué ni para qué. ¿La estoy Sí, diciendo bien? sí. Sí, sí, sin saber por qué ni para quién. Nos estábamos matando Claro, entre nosotros sin saber por qué ni para quién. sí. Eso Y es, nada, se nota mucho esto. yo creo que de alguna manera eso le debe haber pasado a muchos gauchos que vivieron en esa época, en esa región, bueno, y a lo largo de toda la Argentina, y también el gauchito Gil viene a ser como un representativo de todo de todos esos gauchos que tuvieron una suerte parecida, y que algunos tuvieron quizás la valentía, la locura Sí, o la no sé qué de poder decir que no, ¿no? Y un poco eso es sí, lo que a mí me pasó. Cuando yo empecé a ver lo que me cautivó y lo que me enamoró de personajes es eso, la idea de decir, este dijo que no, ¿entendés? Y le dijo que sí, no a estos. Entonces, eso gran parte de la película se construye a partir de eso. sí. Uno de los profesores de la UNA tiene un libro publicado que se llama Bandidos Rurales, en el que habla del gauchito Gil y habla de esta idea, ¿no? De cómo lo asemeja a la idea de Robin Hood, de sacarle a los ricos para empezar a darle a los pobres y como siempre, bueno, a la clase alta dominante no le gusta para nada. Ni la acción ni el ejemplo. Claro. Hay que Ninguna de callarlo, las dos cosas. de Claro, alguna manera hay que callarlo, hay que frenarlo, y esa es la suerte que sufre Antonio Gil, ¿no? Que un poco que sirva de ejemplo, dice por ahí el que lo está persiguiendo, ¿no? claro, que sirva de ejemplo y sirve de ejemplo, mirá, hasta el día de hoy. Eh, de hecho, o sea, esto que ya hablamos también, muchísimo tiempo después de que está muerto y a partir de todo lo que surgió a su alrededor, hoy seguimos hablando de él. ¿Cuándo te diste cuenta que detrás de toda esa historia, porque ya hay otras películas de Gauchito Gil que tienen un punto de vista totalmente distinto y por ahí se centran más en el mito y no tanto en el personaje? ¿Cuándo te diste cuenta que todavía quedaban historias por contar en ese personaje? Y en realidad yo este proyecto lo vengo como pensando y escribiendo y buscando la manera de hacerlo hace aproximadamente 5 años, más o menos. Entonces, de Claro. alguna manera, esto ya estaba dando vuelta en mi cabeza y en mi interior, y lo digo así literalmente, y en mi computadora, porque el guión lo iba escribiendo desde antes de Es como poder cuando ver entregas una tesis que pones tesis final, 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 final. Tesis final, 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 final de sí, escribir, sí, así.
así. Bueno, pero ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que cuando empezaron a salir otras películas, era verlas y decir, bueno, a ver, que espero que no estén contando lo mismo que quiero contar yo, ¿no? Eso hubiese sido una desilusión muy grande que no sé qué hubiese pasado. Claro, Pero la verdad es que cada vez que estas películas que salieron y que no cuentan o no vienen a contar lo mismo, ni narrativa ni estéticamente, como que son no. cosas bastante Sí, sí, son muy distintas, me distintas parece. Entonces, y esto, se centran más como en el mito, esto como en el mito que queda a partir de él, vos haces más hincapié en la formación de ese mito, por así decirlo. Me parece, no sé, corregime si estoy sí, diciendo. sí, sí, el hincapié está puesto en la persona, ¿no? En el hombre, en el ser humano, en este gaucho que de repente le dijo que no a esto que estamos hablando recién y que se plantó frente a todo lo que le estaba pasando, ¿no? Y el costo que de alguna manera tiene cuando uno le dice que no al poder, ¿no? Un poco la película viene a hablar de eso y a reflexionar, sobre eso, ¿no? La intención es esa también, ¿no? Que invita a reflexionar sobre el tema. Y ahí es donde no tiene quizás punto de unión con otras películas que hablan quizás más, tocan el tema del gauchito, pero que hablan quizás más de Sí, igual su... la pregunta se refería más a una cuestión personal, digamos, más a vos, ¿cuándo te surgió a vos la incógnita o el interés o las ganas de ir por ese lado? Yo cuando iba de Paso de los Libres a Corrientes Capital, el paso obligado por la ruta es por Mercedes, que es donde está el Sí, santuario principal del gauchito. Y siempre parábamos, ¿viste? Ahí, a prender una vela o parar, aunque sea a tocar bocina, bajar un ratito y después seguir. Y yo de chico le preguntaba por qué parábamos, qué era, qué era el Gauchito Gil. Me decían, es algo que tiene que ver con la religión, pero no tanto en ese momento. Entonces a mí ahí ya me llamó la claro. atención. Ya ahí ya dije, ¿y esto qué es algo que sí, pero que no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y después cuando de más grande empecé a interesarme desde otro punto de vista, ¿no? Contar una historia, y empecé a Claro. descubrir a este personaje y descubrí a Antonio Gil. Me pasó esto un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que me enamoré de ese personaje, de esa persona que le dijo que no a toda esta Al gente, ¿no? poder. Al ¿Sos poder. creyente o te hiciste creyente en el camino o te parece una hermosa estética y una muy buena película, pero nada más bien? No, yo no me considero una persona religiosa, pero sí hay cosas que tienen que ver con el gauchito que fueron pasando a lo largo de todo este camino y del rodaje, Ay, que ¿qué fue pasando? Ahora que saber. de alguna manera la película yo siento como que como que está iluminada, como que tiene, ¿entendés? Como que ¿Tiene payé? eh, tiene payé, es eso, totalmente. Así ¿Por que qué? ¿Qué fue pasando? Y, por ejemplo, uno de los primeros viajes que yo hice ya de más grande, no con la idea de pensar, de contar la película, pero ya con la idea de buscar, de ver que ahí pasaba algo. De Y empezar a mirarlo más de efectivamente, cerca. sí, nos fuimos a sacar fotos con mi hermano, una amiga brasilera, fíjate ahí lo que hablábamos del Sí, sincretismo de eso, que y otra chica de Buenos Aires que había ido de visita. Entonces nos íbamos al Gauchito Gil a sacar fotos, y en el estaban en camino Paso de los volcamos. Libres o iban Estábamos en Paso de los Libres, sí, íbamos en la camioneta y en el camino volcamos. Y fue un vuelco que la camioneta quedó literalmente destruida, no sirvió esa camioneta, no, nada, no, era una lata toda, vos obviamente estás bien, pero y a ninguno de los cuatro le pasó nada. De los cuatro que íbamos, o sea, yo fui el más golpeado, que me quebré el hombro, me raspé toda la espalda, salí por la ventana, quedé como a 20 metros de la camioneta, un desastre, pero no, increíblemente a ninguno de los cuatro nos pasó nada.
Entonces yo la jodía a mi vieja y le decía, ¿sabes por qué no nos pasó nada? Porque el Gauchito Gil nos depositó con su poncho en la pradera, le decía así. Porque sabía que vos después ibas a Tomate en hacer la serio, ¿eh? película, Y ahí fue que, ahí no empecé tenías que a, sobrevivirle. me sentí en deuda de alguna manera. No, y esto en serio, ¿no? La película Sí, habla con mucho respeto de la figura sí, de sí, quién fue se nota. Antonio Yo soy y de, y se nota. Yo soy sí, creyente del sí, gauchito, le pido al gauchito, soy una promesante, digamos, y sí, se nota que hay mucho respeto. Por eso me generaba la duda de si eras o no creyente, porque cuando van pasando algunas imágenes así como en particular, te digo, este chabón es creyente, este chabón tiene que creer. Pero después, como que, bueno, capaz no, capaz tiene que ver con el guión de la película y lo pensó así, pero no necesariamente es creyente, o por no, no, ahí, qué yo sé yo. tengo Esto que te tengo decía, la que tiene figura, Payet, tengo la pero figura, como, no, no, yo tengo la figura del Gauchito en mi casa, le prendo vela, le pido, de alguna manera lo que hablo de no soy religioso en cuanto a una, sé que hay algo ahí, una energía, algo como esto del Payé, ¿no? Que algo pasa. De hecho, la última jornada, por ejemplo, es otra cosa que vos decís, bueno, listo, ya está. Entonces, la última jornada de la película, el último día que estábamos filmando, era una fachada que la hicimos en Luján, en un lugar acá cerca de Luján. ¿por qué en Y Luján? ¿Por qué no en Corrientes? porque venía el momento de lluvia y nosotros teníamos que terminar la película y nos faltaban esas cositas. Pero bueno, Si olvídate, te llueve, no pasa más. lo anecdótico de esto es que cuando estábamos terminando el rodaje, yo me encuentro un paquetito en el piso, ¿no? Lo levanto y lo veo y era una estampita del gauchito con con un paquetito que adentro tenía un gauchito Gil de plomo así chiquitito. Juro, no lo podía creer, ¿entendés? Ay, Entonces sí. voy y yo digo, yo me lo quiero llevar, pero no me lo quería llevar así de querusa, como que dice. Entonces le digo a Pomelo, que era Mi el vida, dueño del lugar, le digo, che, Pomelo, mira, me pómelo. encontré esto. Sí, sí. Me El encontré esto, personaje digo, de yo me lo Capuzotto. quiero llevar, pero no me lo quiero llevar así de querusa. Le digo, ¿y eso dónde lo encontraste? ¿En el piso? No, llévatelo, me dice. ¿Pero qué Bueno, vos y estabas después solo vino, ahí? a ver, éramos 30 personas que estábamos equipo reducido en la última jornada porque era muy poquito lo que teníamos que hacer. Y estaba un amigo correntino, Cali, que participa en la película, es uno de los personajes, hace Domínguez, que me dice que él es creyente. Me dice, Fer, Llévatelo, ya fue. no, me dice, Fer, eso te lo puso el gaucho. ¿Cómo puede ser? Estamos acá Y en sí, Luján, obvio. estamos todos 20 personas, 30 personas caminando acá, algunos están más tranquilos, vos estás todo el tiempo a full porque tenés que estar organizando todo esto y vos te lo venías a encontrar, vos me estás jodiendo. Yo estuve todo el día mirando el piso y no encontré nada, me decía Cali. Esto te lo puso el gaucho, me decía. Bueno, un poco eso, son las cosas que vos decís, bueno, está de alguna manera iluminada la película. Y sí. Y sí, 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 bueno, te digo a hablando vos de porque sé que sos iluminación, creyente y, ¿eh? sí, yo creo en todas esas cosas. Hablando de iluminación, te nominaron para reproducir la película en un festival de cine de Shanghái. Te Sí, llevas sí, al sí. gauchito El al otro lado gauchito del en mundo. Shanghái. Sí, lo están doblando al chino, al gauchito increíble. La verdad que eso es increíble, ¿no? Pensar que de repente nuestra cultura, nuestra historia, lo que a nosotros nos gusta o queremos contar o queremos que el mundo se entere, de repente se vea en Shanghái, Loquísimo. es muy loco, sí. Sí, sí, sí. Así que en eso estamos, nada, felices, todos felices. Ahora con la ¿Cómo pandemia iba a repetís ser a fines de este eso? mes, Ah, y ahora con la pandemia me mandaron un mail ayer que se pasa para principios de agosto el festival. Así que bueno, ya vamos a tener la fecha bien definida ahí para publicarlo y prenderle vela al gauchito, ¿no? sí, viste que estamos todos ahí en pandemia, no sabemos nada. No Sí, sabemos sí, cómo, sí, cómo está todo muy... Pero bueno, lo está todo lindo es raro. que está ahí, que de alguna manera la peli se vea en otro lugar tan lejos, ¿no? De acá de donde estamos. Es Traducido hermoso. al chino.
Sí, sí, sí. Traducido. ¿Ves por qué tenías que vivir? ¿Ves por qué tenías que salvarte de lo de la camioneta? Si no, no lo Antes iban a de traducir al chino, ¿entendés? Era como que re venía otro, qué importante. sé yo. No, pero sí, 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 no, esa anécdota de la camioneta es muy representativa, ¿no? Ahí fue como Sí. que empezó, si bien yo ya tenía la figura en casa, el gauchito, todo, pero ahí fue como que ya decir, bueno, listo, vamos. En tu casa ya Y, había creyentes, había alguien que ya creía en él. la era mía, la tenía yo a la Claro, imagen, a la propia. Sí, sí, sí. cuando te había empezado a llamar la atención. Claro, claro, de ahí. Sí, antes de esta película también vi que hiciste un documental que también es súper representativo de Paso de los Libres en particular, ya no tanto de Corrientes como el Gauchito, digamos, o del litoral. Yo soy misionera, pero también me sentí muy identificada. Hiciste un documental que tiene que ver puntualmente con cuestiones de Paso de los Libres. Sí, y que tiene que ver con la frontera también, ¿no? Un poco lo que veníamos Sí, hablando, por eso lo traigo. porque habla del carnaval de Paso de los Libres, que es un carnaval que tiene mucha influencia brasilera, es como si fuese yo, amigos Sí, que toda esa llevé, zona. sí, sí, amigos que llevé al carnaval de Libre, me miraban cuando estábamos en el carnaval, y amigos de acá de Buenos Aires, de otro lado, y me decían, Sí, esto San es como Pablo. un mini río, decían, Sí, ¿entendés? Así que sí, un sí, poco tal cual. eso va. Sí, por eso lo traigo, porque a mí me encantó esto, que no sé si el resto lo va a ver o quizá habla mi misionera, entonces, no sé, pero sí, cuando empezabas y hablabas de los hermanos paraguayos, tomabas una postura muy clara con respecto a la guerra de la Triple Alianza y, y cómo hablabas de la frontera, ¿no? La frontera de golpe es nada, una línea para pasar. Sí, sí, Eh, sí, no de tiene que ver cruzada. mucho con nada, es tipo, bueno, hay que pasar esa línea imaginaria, pero que en la realidad no existe. Eh, y me En encantó realidad ver no eso. existe y en realidad en la región también, ¿no? En esa época, esto es lo que quizás pariente, amigo del otro lado y de repente alguien que viene de arriba a decir, bueno, ahora se tienen que pelear un poco, ¿no? Y a mí Sí, también lo que me da es o lo que trato de alguna manera, estaba escribiendo el guión, de ponerme en la piel del personaje, ¿no? Y de ver qué le hubiese pasado a Antonio Gil, al gauchito Gil, volviendo, ¿no? Y lo que a mí me pasaba era como un sentimiento de culpa interno, ¿entendés? Inexplicable, de decir, de sentirme culpable por lo que había pasado, ¿entendés? Sin haber sido el artífice de eso, al haber formado parte de alguna manera, me parece que eso puede ser uno de los grandes motivos por los cuales Antonio dice que no, ¿no? Entonces eso me parecía interesante explorarlo en el personaje y que sea algo vertebral en la historia. sí, Entonces a eso mí en eso parte, me encanta. Eso y el sincretismo religioso me encantó. Me encantó por esto, porque pusiste un montón de cosas que tienen que ver con la identidad del lugar, pero que a mí me cuesta mucho encontrarlas, y sobre todo en producciones que que están dirigidas al público en general, digamos, no es un documental específico de un área específica, que ahí sí encontrás mucho, sino que está dirigida al público en general, y esto, metes un santo cambal, la pluma caburé, el, el San la Muerte, que hasta el día de hoy está muy ligado al gauchito, todo con la Virgen de Itatí y todo regado con chamamé, ¿no? La relación con las personas que están del otro lado de la vida, eh, y la relación que él también tiene con todo eso. Me parece que nos identifica a muchos de la zona por esta mezcla que pudiste sintetizar. Que sí, nada, te felicito porque es genial. sí, eso también pasa mucho, ¿no? De gente que por ahí conoce bien la idiosincrasia del lugar, de cómo uno se identifica, ¿no? Y se genera empatía con lo que está pasando, que realmente
hay como un acierto, si se quiere, en eso, ¿no? En cómo se cuenta toda la cosmovisión de Corrientes y de ese momento en particular y de cosas que todavía siguen pasando, ¿no? Y que la naturaleza sigue siendo testigo de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que hace el hombre cuando pasa por ahí, y de lo que debe haber hecho Antonio Gil. Entonces eso también era fundamental, ir a buscar esos lugares, de la naturaleza como testigo de la humanidad, ¿no? Y esas llanuras que se ven en la película. Bueno, por ahí estamos hablando capaz Me directamente de la sorprende, película, pero está bueno y para que la gente la vea y pueda ver de esto que estamos obvio, hablando, ¿no? todos tienen que ir a verla. Esa Me, llanura sí. donde, Me sorprende donde digo, que filmaste en parte en Buenos Aires, porque todos los escenarios que vi los identifiqué, yo conozco la zona y los identifiqué con la zona. sí, 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 Entonces, me sorprende que haya sido en Luján parte de todo eso. sí, 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 muy poco hicimos en Luján y tuvimos especial cuidado en que la cosa se vea, y fue una circunstancia por un momento de lluvia. En realidad toda la Claro, preproducción y toda la investigación de arte que hicieron Gaba Agüero y Aiza Torre, que son las directoras de arte, con Mauricio Heredia, que es el director de fotografía, bueno, y Agustín, que es el sonido, todo el equipo nos trasladamos a Corrientes porque yo me interesaba que antes de empezar a filmar, que ya conozcan como el lugar, ¿no? Que respiren, que vean esos paisajes, que todo, que sientan la textura de todo lo que pasaba ahí. Entonces, y el ritmo eso, de bajar, los cambios. todo, de repente bajar de velocidad y entender lo que pasa ahí eso era fundamental. Para mí, bueno, y lo pudimos hacer, y hicimos todo este viaje de preproducción para yo poder transmitir de una manera más vivencial todo esto. Y después lo que tuvimos que hacer en Luján fue como circunstancia de que hubo lluvia, pero ya estaba todo seteado y el resto, la gran parte lo hicimos en Paso de los Libres y en la zona, ¿no? Que están todos los paisajes, donde están Sí, toda la cosa correntina. sí, es un viaje maravilloso. Hay un personaje en particular que a mí me encanta, que es mi favorito después de Antonio, que es la curandera guaraní. ¿Cómo llegaste a ese personaje? Hermoso, hermoso personaje. Me Hermoso encanta. personaje. Sí, sí. Sí, la interpreta Marta Lugos, excelente actriz. Y bueno, y un poco fue la búsqueda del personaje, ¿no? De cómo representar que es un curandero, que es una curandera, que en realidad es una curandera, ¿no? Pero que no está como bien Es como que no está definido. definido. Y Sí. ahí un poco la intención era desdibujar quién es el ¿Se cortó? Te trabaste, te quedaste tildado sí. un ratito. Bueno, bueno, y ahí te contaba eso. Y ahí fue que nace como este personaje de la curandera. En esa cosa medio difusa, ¿no? En cuanto al género, me parecía interesante como que ocupe ese espacio, ¿no? Ese personaje. De hecho, Pero para el es la casting, que, y siempre fue, o sea, desde el guión, el personaje estaba así, y para el casting hicimos tanto curanderos como en la elección del actor vimos actrices y actores para el personaje. O sea que eso fue como, no buscamos por género, por decir una manera, en ese personaje. no, está buenísimo aparte. Y encima
me gusta porque es el personaje que nos introduce a la cosmogonía guaraní, es la que nos va contando en diversas escenas cuestiones que tienen que ver con toda esa cosmogonía que también es parte de todo el sincretismo que hablábamos antes. Perdón que siempre vuelva a eso, pero me encanta No, me encanta lo que no, lograste con eso. y además lo que tiene ese personaje es como la conexión con el más allá, ¿no? Con lo que puede haber Sí, después. Eh, y lo tiene desde un punto de vista más puro, ¿entendés? Por eso un poco yo cuando empezamos la charla y te decía que no era religioso, en realidad me refiero a no ser religioso, a la parte de la religión como institución, ¿no? No tanto como creyente en lo que uno cree o no cree. sí, a Un las poco, instituciones como más armaditas, ¿no? claro, al llevarlo a ese, Por decirlo, no, armadas están todas, claro, claro, al rígidas. llevarlo a esa cosa que tiene más que ver con el respeto a lo natural y con entender la cosa como un todo, es donde conecta con el más allá el personaje. Acá un poco contar los hilos y contar el personaje, como la conexión con el... Perdón, trabaste un cachito. Ahí estoy, ahí voy bien. Ahí está, perdón, de vuelta. Que fíjate que No, más allá y con eso se da en ese plano. En ese, ver con la es más, más global de la cuestión. ay, te estás Hola, hola. tildando, te estás tildando. Ay, no te puedo creer. Me interesa lo que tenés que decir con la curandera, curandero, pero Ahí está, sí, volvimos. ahora sí, de vuelta, perdón. Que lo que te decía, como parte con esa conexión del más allá, es este personaje que viene a hacer ese link, ¿no? Que tiene que ver con una visión más global de la situación, donde interviene la naturaleza, donde intervienen otras cosas que más que las instituciones, y como que me parecía bueno, y teniendo en cuenta que el Gauchito Gil es un santo de la gente, no de las instituciones, me parecía que la conexión esa estaba, que iba a estar bien representada de esa manera, ¿no? Su conexión con lo religioso, ¿no? Con Tupá, de alguna manera. Sí, algo eh, que también me gustó mucho, pero no sé por qué lo elegiste de esa manera. Ahí se cortó. ¿Se cortó de vuelta? ¿Me escuchás ahí? A ver. Hola, ¿usted me oye? Hola, hola, hola. Bueno, se está cortando. No te cortes. No sé, me parece que ahora te colgaste vos, sigo yo, un poco. Nos Ahí está, colgamos un poquito. yo estoy, ¿eh? Hola, hola. Ahí volvió todo, no sé. Sí, puedo haber sido yo. No sé, viste que dependemos de estas señales hermosas. Que bueno, puede pasar. Sí, sí. Perdón, te iba a preguntar algo que me pareció súper llamativo, acertado, pero llamativo, es que en las publicidades de la película y demás, el gaucho está cabeza abajo. Y al final de la película vos haces algo, unos planos, no quiero decir mucho, donde el gaucho está también cabeza abajo y después todo eso cambia. ¿Por qué esas elecciones?
Me parecía que esa imagen, si bien es una imagen como violenta, ¿no? Que no suele elegirse como para un afiche de presentación de una película, o no de una película quizás de estas características, me parecía representativo el hecho de estar al revés, ¿no? De repente de verlo distinto. Yo creo que el personaje, o sea, el gauchito de alguna manera concibe el mundo de otra manera, o piensa que puede haber otra salida, que puede haber otra posibilidad, que puede haber algo diferente. Y la película como de alguna manera pivotea en esta polaridad, ¿no? Entre el cielo, la tierra, lo bueno, lo malo. Me parecía interesante que de alguna manera esté representado en el afiche, y es por eso que entre la cantidad de afiches que teníamos para elegir, que lo hizo Andrés Baney, que es el diseñador del afiche, que vio la película y le gustó tanto que hizo un montón de afiches, teníamos que elegir, ¿no? Entre todos esos, y yo la primera vez que vi ese, dije, listo, ¿Te ¿no? gustó? Me gustó, sí, sí. Después lo fuimos laburando, pero ya como la primera impronta que tenía el personaje dado vuelta fue. Y me parece que fue un acierto también, porque Acertado, es algo que llama y no, que no si es bien. solo que pongas al personaje principal de cabeza en el póster publicitario que va a tener más difusión. Sí, sí, y además si lo ves también es como una ventana, ¿viste? Es como que por la paleta de color y por cómo está puesta la cámara y por que es de alguna manera intencional esto, es como si fuese una ventana, como que te invita a meterte ahí adentro, y no es fue pensado también para que esté en la vía pública y que genere eso, ¿no? Como una ventana hacia otro lugar, que no son colores que estén en la paleta de la ciudad. Sí, Un poco eso. yo de vuelta veía este sincretismo del que hablábamos, porque en el rostro del gauchito quedan todos los amuletos, justo en la línea media entre el arriba abajo y demás. Como que queda Sí. justo en medio de esa línea divisoria, que me gustó. Y ahí tenés. Sí, de vuelta, Sí, sí, ¿viste? Entonces lo llevo para ese lado, pero bueno, qué sé yo. no, Eh, no, y está ahí, es eso, es como esa cosa, esa división, esa polaridad representada ahí en el afiche, que yo quería que esté ahí, eso también. Como que te invite a que ya sepas que vas a ver. Y también lo importante, ¿no? Hablando de la película, que es que el final ya lo sabés, vos sabés que lo van a matar. Entonces, lo importante que es el recorrido a veces, ¿no? En vez del resultado, ¿no? De alguna manera la película en ese sentido también habla por sí sola. Yo cuando me senté a escribir, sino que lo va a matar la autoridad, o sea, la misma institución que en teoría está para cuidar el orden y proteger a la sociedad es la que después le da muerte. de la muerte, sí, y cómo llega, ¿no? Todo el recorrido de eso, qué le pasa internamente al personaje para llegar a ese momento. Sí, sí, que está buenísimo. Fuiste papá hace poco y Sí, esta sí, criatura en vez de un pan trajo una película en el brazo. ¿Cómo? Felicitaciones primero a vos te agradezco, Gloria. y después como, ¿qué onda la cuarentena? Siendo papá hace muy poquitito. Bien, disfrutándola de cerca a Sofi, con Marce, con su mamá, los tres felices. Es la parte por ahí, bueno, ¿no? Que este momento tan duro que nos toca vivir, por ahí es algún costado o algo lindo de verla, ¿no? Estar los tres juntos, unidos, disfrutándonos, y nosotros dos, viéndola a la gordita crecer tan de cerca, es hermoso. Qué lindo. Bueno, nos quedan 20 segundos por lo que me dice Instagram, así que vayan todos a ver la película
que está Sí, en Cinear por... en Cinear, ¿Sí? Decilo. sí, que está en Cinear, cine.ar, ahí se meten en la plataforma, se tienen que registrar, le ponen en el buscador Gauchito Gil y le sale. Y con un alquiler de 30 pesos la pueden